Vamos a leer en forma alternada. Ya, el Salmo 96, son pocos versículos. Y es así, está presente en el adelante, así que lo pueden leer ustedes. Dice así la palabra del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor todos en la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien su salvación todos los días. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia, en su santuario hay poder y gloria. Y ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a sus atrios. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Digan entre las naciones, el Señor es Rey. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. El Señor juzga a los pueblos con justicia. Que se alegre los cielos y se regocije la tierra, que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo. Delante del Señor que ya viene, sí, el Señor viene a juzgar a la tierra, Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque podemos elevar nuestra voz en un canto nuevo de alabanza a tu santo nombre. Porque tú nos permites, Señor, este inmenso privilegio de poder alabarte, de poder adorarte, de poder sentir en nuestra vida la presencia viva de tu esencia en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas guardando, nos sigas dirigiendo como iglesia local, como iglesia a nivel nacional, todo para honrar y bendecir tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos leído el Salmo 96 y la verdad es que deberíamos dejar la predicación hasta aquí. ¿Qué más podríamos agregar a este hermoso salmo? ¿Qué más podríamos agregar? El Señor ha sido bueno con nosotros. Ha sido bueno con nuestra iglesia, pese a nosotros mismos. Este año conversamos con algunos hermanos de la iglesia. Ha sido como una montaña rusa, de altos y bajos. Hay momentos en que estamos en la gloria del Señor y el día siguiente el Señor nos muestra cómo su presencia, las pruebas vienen a nuestra vida con dificultad, ya, vienen etapas difíciles, duras, a veces alejadas de nuestra iglesia, pero el Señor sigue actuando. Y ustedes han visto que hoy día todo en la liturgia, en el Salmo, habla de la alabanza, de la gloria a Dios. De hecho, la primera palabra del Salmo es canten. Somos privilegiados porque podemos cantar a nuestro Dios, privilegio que no todos tienen. Y nosotros podemos hoy día cantar
elevar nuestra voz. Dice, la verdad es que puede sonar un poco cliché, pero los Salmos son mi libro favorito. ¿Ya? ¿Qué nos puede decir los Salmos a nosotros hoy día? Un libro que fue escrito en Oriente hace más de 2000 años, mucho más. Y nosotros respondemos que el Espíritu Santo es inspirador de los escritores de los Salmos. Y eso nos lleva a tomar los Salmos y a actualizarlos en nuestra vida. Los Salmos nos enseñan a humillarnos ante el Señor. Responden a la pregunta, ¿dónde está Dios? Suplican la justicia de Dios cuando hemos caído. Nos enseñan la reconstitución de la iglesia, cuando la iglesia ha sido dividida. Los Salmos nos recuerdan que la naturaleza no solo nace, sino que también es sustentada por las manos del Creador. Nos recuerdan, cantan la navegación del Señor acerca de la siembra y la cosecha. Tratan de toda la vida cristiana y nos hacen darnos cuenta que el Señor ha llevado nuestra vida bajo su ayo, bajo su alero. De hecho, cantaban los niños Aleluya. ¿Recuerdan ustedes? Aleluya. La verdad es que aleluya significa alabad a Dios, alabad a Jehová, alabad a Yahvé. ¿Cuán frecuentemente esta palabra del Señor nos debe estimular hacia el Padre Celestial? Porque los salmos, ¿qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan a ir hacia el Señor. Los salmos nos enseñan a ir hacia el Señor. ¿Y qué sabemos del Salmo 96? Que es el salmo que nos corresponde hoy día. Primero, en el hebreo no hay un autor. No está escrito el autor en los primeros versículos o en el título. Sin embargo, algunos de los versículos centrales del Salmo se encuentran allí en Primero de Crónicas 16, cuando el rey David cantó para que el arca entrara a Jerusalén. Ustedes recuerdan ese episodio. El rey David había insistentemente tratado de que el arca llegara a Jerusalén, pero no había podido. Y ese día, sí, el Señor respondió. El Señor respondió, y el arca llegó a Jerusalén. Entonces el rey David, dirigiendo al pueblo, expresa una canción de alabanza a Dios. Y algunos de sus versículos centrales están incluidos en este salmo. Hay varios más. De hecho, el canta al Señor se repite en muchos salmos, ¿cierto? Entonces, probablemente el rey David sea autor del Salmo número 26. Israel cantó este texto para conmemorar que el templo de Dios había sido terminado y que Dios había sido entronizado, Dios de Israel. Dios había sido entronizado, Dios de Israel. Entonces, todo el Salmo 96 nos habla de poesía hermosa. Poesía profunda. Hoy día, lamentablemente, no somos muy dados a la poesía. Lamentablemente. Pero el Salmo 96 nos llama a toda la creación a adorar y alabar al Señor. Es parte de una colección de salmos llamados salmos de entronización, en que Dios es soberano sobre el mundo. Entonces, en resumen, el Salmo 96 nos habla de alegría, de regocijo y de entusiasmo. Querido hermano, querida hermana, ¿está usted alegre? ¿Está usted regocijado? Pese a todo. Como decía al principio, este año ha sido difícil.
de altos y bajos. En un momento recibimos la hermosa noticia de nuestro hermano Ariel y nuestra hermana Javiera, y a la semana siguiente le roban el auto. ¿Quién me explica eso? ¿Ah? Compartimos la angustia de nuestros hermanos París y nuestro hermano Alexis respecto al incendio que hubo tan cerca de su casa, etcétera. Podemos seguir enumerando, pero el Salmo 96 nos habla aún así de alegría, de regocijo, de entusiasmo. ¿Está usted alegre? Claro, las hermanas que estuvieron ayer en el departamento del Día de la Madre están alegres, ¿cierto? Por más locura que se desató. Los que estuvimos en el presbiterio ayer, con nuestro hermano Marco, estábamos cansados, estábamos ya diciendo que terminemos porque eran las 6 de la tarde, pero estábamos alegres porque el Señor ha sido bueno con esta iglesia, pese a todo, pese a nosotros mismos, a las dificultades que hay de salud, de trabajo, de techo, de abrigo. El Señor ha sido bueno. Y esto es lo que resume este salmo. Y dice, canten al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, y Dios es bueno siempre. Ahora, en el Salmo 96 vemos cómo, de alguna manera, los autores hablan de círculos concéntricos. ¿Ah? Primero habla de cantar, de Dios como soberano, Dios al pueblo de Israel, Dios a los otros pueblos, a los otros ídolos, y al final toda la creación. Canta una. ¿Ya? Pero nos llama la atención el primer versículo que nos dice: canten al Señor un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Queridos hermanas, queridos hermanos, a Dios le encanta recibir el regocijo y la alabanza de su pueblo. A Dios le encanta. Expresados en el cántico. Por eso cantamos. Especialmente un cántico nuevo. El cántico nuevo puede provenir de los viejos santos o de los santos viejos. Ahí está nuestro hermano Mario presente. Que adquieren una nueva conciencia del amor y la gracia de Dios. Entonces, este salmo puede ser la clave para entender por qué la adoración ha ido evolucionando en el tiempo. Continuamente a lo largo de la historia. Los cristianos siempre han escrito y cantado nuevos cánticos al Señor. Claro, debemos reconocer que algunos cantamos bien, pero se nos escucha mal. No todos somos como el hermano, como el grupo de alabanza. Pero lo verdaderamente importante, el cántico verdaderamente nuevo, es el que nace del corazón. El que está en conexión con Dios. Una alabanza que nace desde el corazón hacia nuestro Padre Celestial. De hecho, esta palabra está mencionada en forma múltiple en la Escritura. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. A ti, oh Dios, cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Cantaré cántico nuevo, tañendo con júbilo. Una y otra vez se anima al pueblo de Dios a cantar. Aleluya. Canten al Señor un cántico nuevo. Y su alabanza en la congregación de los santos. Claro, hay algunos que cantan hip hop. Que el Señor los perdone. Pero nace del corazón, queridos hermanos. Y si nace del corazón, llega a los oídos de nuestro Padre Celestial. Entonces, en cada uno de los pasajes, nuevo significa
original, fresco, único en su género, nunca antes visto, o en este caso nunca antes oído. Dios es un Dios creativo. Siempre está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, como por ejemplo, salvar, intervenir, responder a las oraciones, obrar milagros. Cuando nacemos en la familia de Dios, Él nos hace nuevas criaturas, nuevas en Jesucristo. Una cosa que a nuestro Dios creativo le encanta es que su pueblo recién creado le exprese alabanzas, agradecimientos nuevos, espontáneos. Entonces, cantar un cántico nuevo es la reacción de un individuo recién salvado, que expresa lo que el Señor ha hecho en su vida. Hermanos, ¿expresa en nuestra vida el gozo de conocer a Dios? Porque si no lo expresa, cuidado, peligro. Estamos entonces poniendo más énfasis en las pruebas, en los problemas, y no en realmente conocer a Dios. El cántico nuevo es una respuesta fresca de alabanza y agradecimiento que coincide con la bondad y la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana. Nuestro Dios se expresa así. Nuevamente cada mañana. Porque tenemos un Dios preocupado de sus criaturas. Entonces, no tiene que ver con el ensayo, no tiene que ver con el tiempo que uno dedica al cántico o a la adoración, sino que ha sido golpeado, redimido por la grandeza de Dios y la salvación que Él nos ha dado. Ahora, continúa el Señor diciendo en el Salmo 96, cantad al Señor, alabad su nombre, proclamad su salvación día a día, proclamad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. El salmista invita a los adoradores, me disculpan, a proclamar la salvación a Dios y declarar su gloria y maravillas. El salmista invita a declarar, no quedarse solamente con el gozo, porque queridos hermanos, aquí lo pasamos bien, ¿o no? Nos reímos, compartimos, alabamos al Señor, cantamos, oramos, leemos la Biblia. Realmente lo pasamos bien, podríamos pasar así eternamente en la presencia del Señor. Pero el Señor llama a proclamar la salvación que ha sido recibida en nuestras vidas, a proclamar su gloria, a proclamar sus maravillas entre aquellos que no le conocen. Porque alrededor nuestro, delante de nuestra puerta, pasan muchos que no conocen este mensaje. El Señor llama, claro, a vivir con gozo la proclamación, la adoración al Señor, pero también hay aquellos que aún no le conocen. No solo, porque fíjese usted que no solo es beneficio para Israel. Primer círculo. Podría quedarse Israel con el Señor su Dios en el trono, feliz. Pero continúa diciendo el salmista hacia los otros pueblos. O sea, Israel tenía la obligación de ser una bendición a aquellos que no le conocieran, a los otros pueblos, que pudieran bajar sus ídolos y reconocer que solamente hay un Dios y un Señor, que es nuestro Dios y nuestro Señor. Que el salmista insiste, enfatiza, dice que es digno de suprema alabanza. Digno de suprema alabanza. Temible el Señor entre todos los dioses. Los dioses de los pueblos son ídolos con minúsculas, impotentes, insignificantes.
Mira, el Señor es creador ¿de qué? De los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios, creador de todo. ¿No? Creador de los cielos y la tierra. Resalta el salmista la inutilidad de la idolatría. Hermano, ¿cuánto tiempo, cuántos recursos pierde el mundo en la inutilidad de la idolatría cuando hay un solo Señor Dios que llena nuestras vidas? Los atributos de Dios son majestad, honor, gloria, fuerza. Se atribuyen en el Salmo a Dios, pintando un cuadro, como decíamos, de suprema poesía, de abrumadora grandeza, asombro de su obra. A continuación, el salmista habla de tributar. Fíjese usted, versículos 8. Tributen. Menciona la palabra tributar repetidas veces, por lo menos 3 veces. La importancia de conocer y reconocer a nuestro Dios. Y para ir terminando, este salmo, porque en el último círculo habla de la creación, es decir, Israel, todos los pueblos, y dice, toda la creación adora a Dios, pero apunta hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia quien nos aferramos, como cantamos. ¿Hacia quién se aferra usted? Esa es nuestra esperanza, porque estamos aquí, reunidos, pero tenemos una esperanza cierta. Fíjense ustedes que cuando estos versículos no fueron expresados solamente en esa oportunidad, no fue la única vez que Dios visitó a su pueblo, su templo. Vemos que fueron creados cuando el tabernáculo llegó a Jerusalén, ¿cierto? Dirigido por el rey David. Pero Dios se apareció de nuevo en Jerusalén cuando Jesús se acercó a su pueblo montado en un burro, que celebramos hace unas semanas atrás. Y en esa ocasión, estas palabras fueron expresadas. Estas palabras que nosotros leemos en el Salmo 96. Cantad al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Aleluya, el que viene en el nombre de... ¿Se fijan? El Señor visitó el templo y la figura del Señor Jesucristo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, entre cantos de alegría, el esperado rey de Israel llegó a la ciudad. Lo vemos en los evangelios, especialmente en Mateo. Y como esperaba el salmista, el reinado de Dios como rey comenzó con el establecimiento de la justicia, lo cual nos menciona el Salmo. Jesús puso fin a las prácticas corruptas que vio en el templo. Lo leemos en los evangelios. Jesús es el Dios del Salmo 96. Que ha venido a su tiempo para gobernar al mundo con su justicia. La gente del mundo, lamentablemente, no celebró las afirmaciones de Cristo de ser el Hijo de Dios, el Rey. En vez de eso, intentaron matarlo por amenazar su poder y su soberanía, por amenazar su control. Intentaron matarlo. Pero al rechazar a Dios como único rey, lo único que hicieron fue acelerar su coronación y entronización, porque lo vistieron como un rey de púrpura, le pusieron una corona, fíjense ustedes, le pusieron una corona en su cabeza y los soldados enemigos se inclinaban ante él, en burla. Pero tal como se hace con un rey. Jesús incluso fue sepultado bajo su vigilancia. Pero 3 días después, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo celestial, por encima
de todas las potencias mundiales. El Señor resucitó. Por eso nuestra fe tiene esperanza. Porque el Señor está en el cielo. Y está sobre toda potencia, sobre todo dominio. A través de su muerte y su resurrección, Jesús ha demostrado ser más poderoso que cualquier Dios creado por el hombre, cualquier ídolo. Desde su trono de poder eterno, Él promete castigar todo mal, promete reivindicar a los acusados injustamente, falsamente, y llevar la justicia perfecta a un mundo imperfecto. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Y de eso nos está hablando el Salmo. Por eso insiste, canten, alaben, bendigan, porque Dios es fuerte y Dios actúa en medio nuestro. Que el Señor nos bendiga. Amén.